Las bases de la fe premilenial por el Dr. Charles C. Riley. Capítulo 2. Su base en la historia. El premilenialismo constituye la fe histórica de la Iglesia. El propósito de este capítulo es el de demostrar la verdad de esta afirmación. Los premilenialistas quedan a menudo confundidos ante una o ambas líneas de ataque que emprenden los amilenialistas. Algunos, como Philip Mauro, niegan totalmente que haya evidencia histórica alguna de las creencias premileniales. Él dice, la historia de la doctrina cristiana persiste en una línea continua, sin interrupciones, desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Y si hubiera sido posible obtener de los copiosos escritos de los padres de la Iglesia una prueba cualquiera de que la doctrina con respecto al reino de Dios expuesta en la Biblia anotada de Scofield y por ciertos institutos bíblicos de nuestros días, jamás fue mantenida por cristianos reales nominales en tiempos pasados, hace ya tiempo que hubiera sido presentada, siendo como es que el autor de las presentes líneas, y no pocos otros, han estado desafiando esta nueva doctrina, y ello mayormente en base a su total novedad durante los últimos 10 años. Otros, intentando provocar confusión en estos temas y desviar la mirada del premilenialista de la historicidad de su fe, enumeran tantas distinciones como sean posibles entre el denominado premilenialismo histórico y el premilenialismo moderno, que en algunas ocasiones denominan pretribulacionismo o dispensacionalismo. Hayes, un líder amilenialista, es culpable de este hecho, relacionado en su libro 9 puntos del dispensacionalismo moderno y afirmando que de los 9 puntos aquí enumerados, solamente los 2 primeros tienen derecho a ser considerados como característicos del premilenialismo históricamente entendido. Los otros 7 son distintivos del dispensacionalismo. Al actuar de esta manera está implicando que debido a que el dispensacionalismo difiere mucho del premilenialismo, en su estimación es algo recientemente introducido por Juan Nelson Darby, C. I. Scofield y otros teólogos y que por ello deben ser rechazados. Este doble ataque sobre el premilenialismo puede afrontarse sin dificultad. La pretensión de que no existe ni una sola traza de evidencia para apoyar la historicidad de la fe premilenial recibirá adecuada respuesta en la evidencia presentada en este capítulo. La otra línea de ataque puede afrontarse señalando que el descubrimiento y el afinamiento de la doctrina no significa en absoluto que tal doctrina sea extrabíblica. Los amilenialistas conservadores no negarían las grandes doctrinas de la Reforma defendidas por Martín Lutero y Juan Calvino, pretendiendo que fueran nuevas y extrabíblicas. Por ejemplo, estarán dispuestos a admitir que la doctrina de la satisfacción, tal como la expuso Anselmo en el siglo XI, no estaba tan totalmente desarrollada como lo está en la actualidad y tal como está expuesto en los escritos de teólogos conservadores, y a pesar de ello no llegarían a la conclusión de que tales refinamientos y desarrollos en la doctrina de la expiación no han de ser recibidos ni creídos simplemente debido a que sean de origen reciente. Tampoco hay razón alguna para rechazar hallazgos recientes en el campo de la escatología. Volviendo de nuevo a la primera línea de ataque, consideremos la evidencia de la historicidad del premilenialismo siguiendo el rastro de las creencias escatológicas durante los varios periodos de la historia de la Iglesia. 1. El período antiguo. En la consideración de este período no se incluirán las enseñanzas de los apóstoles mismos, ya que éstas serán consideradas más tarde. Acerca del período de los padres apostólicos, Adolf Harnack, que no es precisamente un amigo del premilenialismo, dice: la fe en la cercanía de la segunda venida de Cristo y en el establecimiento de su reino de gloria sobre la tierra constituía indudablemente una poderosa característica
de la primitiva iglesia cristiana. De la misma manera, Philip Schaff, el gran historiador de la iglesia, afirma: el punto más notable en la escatología de la edad antenicena es el prominente quiliasmo o milenarismo, que es la creencia de un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra con los santos resucitados durante 1000 años antes de la resurrección general y del juicio. Ciertamente no era la doctrina de la Iglesia incorporada en ningún credo o forma de devoción, sino una opinión ampliamente extendida entre distinguidos maestros. Además de estas afirmaciones generales de importantes historiadores, existen también abundantes evidencias de los escritos del período. La Didache, que se halla fechada alrededor del año 100 después de Cristo, dice con respecto a la resurrección: y después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo, a continuación la señal de la trompeta, y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Aunque es evidente que esta cita no demuestra el premilenialismo, sí que señala que la iglesia primitiva no enseñaba una resurrección general como el amilenialismo lo hace en la actualidad. Clemente de Roma. Su primera carta fue escrita en el año 96 o 97 después de Cristo y fue dirigida a la iglesia en Corinto. En la carta se halla la siguiente afirmación: en verdad, pronto y repentinamente se cumplirá su voluntad, como las escrituras dan también testimonio, diciendo: rápidamente Él vendrá y no tardará, y el Señor vendrá repentinamente a su templo, el santo a quien esperáis. El pastor de Hermas. Este documento, escrito entre los años 140 y 150 después de Cristo, dice: habéis escapado de gran tribulación debido a vuestra fe y debido a que no dudasteis de la presencia de tal bestia. Ir por ello y relatad a los elegidos del Señor sus hechos poderosos y decirles que esta bestia es un tipo de la gran tribulación que viene, ya que algunos han intentado negar que este hombre fuera de creencias quiliásticas. Se tendrá que mencionar que Luis Berkhoff, un amilenialista, admite que sí lo era. Bernabé creía que la historia de este mundo quedaría consumada después de 6000 años. Estos 6 días, como él los llama, tenían que concluir con el retorno de Cristo sobre la tierra, en cuyo tiempo establecería él su reino sobre la tierra por el séptimo día de 1000 años de descanso sabático. A continuación, el octavo día introduciría el nuevo mundo. Amilenialistas recientes han pretendido que Bernabé no era quiliasta, pero aunque es cierto que su sistema de enseñanza no se haya totalmente desarrollado, ya que su obra no es extensa, ciertamente que su doctrina no deja lugar a ninguna escatología amilenialista. Su alusión a un juicio de los impíos que precede a los 1000 años de reposo no es un problema para el premilenialista, a pesar de lo que afirme W. J. Greer en Le Grand Denouement, página 22, ya que el juicio de las naciones impías a continuación de la batalla de Armagedón, Joel 3, 2 al 14, no puede ser identificado con el juicio final. Según Bernabé, los 1000 años de reposo se corresponden con el séptimo día de la creación, el sábado, seguido de un octavo día que designa evidentemente la eternidad. Ignacio de Antioquía. La fecha de la muerte de Ignacio, obispo de Antioquía, cae en una fecha entre el año 50 y el 115 después de Cristo. En realidad es muy poco lo que dice en la línea de escatología, pero sus referencias se entienden por parte de muchos autores como correspondientes con el quiliasmo, porque se refiere a los últimos tiempos y enfatiza la actitud de expectación. Papías, obispo de Hierápolis, año 80-163,
describió la fertilidad milenial en lenguaje superlativo de la siguiente manera: llegarán los días en que crecerán vides, cada una de las cuales tendrá 10.000 pámpanos, y en cada pámpano 10.000 vástagos, y en cada vástago 10.000 tallos, y en cada uno de los tallos 10.000 racimos, y en cada uno de los racimos 10.000 uvas, y cada uva, al pasar por la prensa, dará 25 medidas de vino. Justino Mártir. Este hombre de Dios, nacido alrededor del año 100 después de Cristo, es un premilenialista confeso. Puso gran importancia en esta esperanza y consideraba que la esperanza de la perfección terrenal del reino de Cristo era la piedra angular de la pura doctrina. Hablaba de la venida de Cristo como precedida por la manifestación del hombre de pecado, que hablaría blasfemias en contra del Dios Altísimo y que regiría por 3 años y medio. En su Diálogos cum Trifón escribe así: pero yo y cualquiera que sea en todos los puntos un cristiano rectamente instruido sabe que habrá la resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será entonces construida, adornada y agrandada, como los profetas Ezequiel e Isaías y los otros declaran. Y además un cierto hombre con nosotros, llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, predijo por revelación que le fue dada que aquellos que creyeran en Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén, y que después de ello la resurrección general, o por decirlo brevemente, la resurrección y juicio eternos de todos los hombres, tendría asimismo lugar. Ireneo. Este hombre, obispo de Lyon, que murió el año 200 después de Cristo, entró en contacto con la enseñanza apostólica a través de su amigo Policarpo. Así, la base de sus creencias eclesiásticas es la enseñanza del apóstol Juan y de sus discípulos. Su sistema escatológico está caracterizado por un intrincado detalle. Dice: pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas de este mundo, reinará por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo de Jerusalén, y después el Señor vendrá del cielo en las nubes, en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a los que le seguían al lago de fuego, pero introduciendo a los justos en la era del reino. Esto es el descanso, el santificado séptimo día, y restaurando a Abraham la herencia prometida, reino acerca del cual el Señor declaró que muchos viniendo de oriente y de occidente se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob. Por ello, la bendición anunciada pertenece indudablemente a los tiempos del reino, cuando los justos regirán después de haber resucitado de entre los muertos. Tertuliano. Tertuliano, años 150 a 225, era indudablemente también un premilenarista, porque dice: pero confesamos que nos ha sido prometido un reino sobre la tierra, aunque antes del cielo, solo que en otro estado de existencia, en tanto que será después de la resurrección durante 1000 años en la ciudad de Jerusalén, construida divinamente. La extensión de la creencia premilenial en los 2 primeros siglos de la historia de la Iglesia queda bien resumida por el historiador Fisher, que dice: la creencia en un reino milenial sobre la tierra que iba a seguir a la segunda venida de Cristo estaba ampliamente difundida. En vista de una evidencia tan abrumadora, ¿quién puede negar que el premilenialismo fuera la fe de la Iglesia primitiva? En los siguientes 3 siglos del período antiguo, las creencias eclesiásticas declinaron. Hay varias razones para ello. En primer lugar, cuando Constantino, en el año 272 a 337, vino a ser el emperador de todo el Imperio Romano, puso fin a las primitivas persecuciones de la Iglesia y unió a la Iglesia y el Estado. De inmediato, la Iglesia se encontró afrontando nuevas condiciones, ya no más pobres, sino ahora
sobrecargada de riquezas y honores mundanos, vio que mantener la doctrina de peregrinación y de separación y esperar al rey que había de venir y un reino terrenal sería algo extremadamente enojoso para Constantino. Así, el patrocinio de la Iglesia por parte del mundo y la resultante prosperidad conllevó la gran pérdida para la Iglesia de la esperanza de la pronta venida de su Señor. Hasta aquí las Escrituras habían apoyado a la Iglesia en su separación del mundo, pero ya que el curso había sido cambiado, también tenía que cambiar la interpretación de las Escrituras a fin de justificar su posición. Consecuentemente, el surgimiento de la Escuela de Alejandría constituyó un factor principal en el rechazo de las creencias quiliásticas. Orígenes, el teólogo de esta escuela, atacó abiertamente el quiliasmo e introdujo el método alegórico de interpretación por el cual interpretaban espiritualmente y no literalmente los pasajes de las Escrituras que anunciaban el milenio. Dionisio de Alejandría, un discípulo de Orígenes, continuó sus enseñanzas y preparó el terreno para el rechazo del libro de Apocalipsis en el año 360 por parte del Concilio de la Odisea. El tercer factor importante en el surgimiento de creencias antiquiliásticas durante este periodo fue Agustín, 354 a 430, obispo de Hipona. En resumen, su postura es la siguiente: la primera resurrección es el damiento de las almas muertas a vida espiritual. Comenzando con el ministerio de Cristo a partir de lo que se comienza a contar el milenio, el diablo es atado y expulsado de los corazones de los discípulos de Cristo. El reino de los santos es su victoria personal sobre el pecado, y el diablo, la bestia, es el mundo malvado y su imagen es la hipocresía. El milenio terminará en el 650 después de Cristo, finalizando el periodo de 6000 años e introduciendo el surgimiento del anticristo. No obstante, la verdad no estaba extinguida porque varios hombres de este periodo son notables por su defensa del premilenarismo. Cipriano, este hombre 195 a 258, era un quiliasta de poderosa persuasión que escribió gráficamente acerca de la inminencia del reino de Dios y de la certidumbre del reino de Cristo. Por ejemplo, dice: ¿por qué con oraciones frecuentemente repetidas rogamos y pedimos que el día de su reino se apresure, si nuestros mayores deseos y querencias más poderosas son las de obedecer aquí al diablo en lugar de reinar con Cristo? Comodiano, este obispo del norte de África, que escribió alrededor del 250 después de Cristo, hizo afirmaciones como esta: vendrán también los que vencieron el cruel martirio bajo Anticristo, y ellos mismos vivirán por todo el tiempo, pero de los 1000 años Dios destruirá todos aquellos males. Nepos, este obispo egipcio eminente y espiritual, año 230 a 250, escribió en defensa del quiliasmo después del ataque de Orígenes sobre él. Su principal obra es una confutación de los alegoristas, dirigida especialmente contra aquellos que estaban explicando el milenio de forma figurada. Con respecto a el otro, ha dicho: los puntos de vista de Nepos han sido denominados sensuales, pero como muchos de los otros padres milenaristas, ha sido probablemente mal representado y malentendido. Que era un premilenarista es totalmente cierto, reconociendo el mismo Whitby que Nepos enseñaba que después de esta primera resurrección, el reino de Cristo iba a estar sobre la tierra por 1000 años y los santos iban a reinar con él. Coración.
A Coración, año 230 a 280, se le considera generalmente como quiliasta debido a que es relacionado con Nepos por parte de varios autores. Él es el que tomó el puesto de Nepos después de la muerte de este último. Metodio. Se deduce que la posición de este hombre es quiliasta debido a su oposición a Orígenes. Laclando. Este erudito padre latino, 240 al 330, era decididamente un quiliasta porque escribió: alrededor del mismo tiempo, el príncipe de los diablos, que es el inventor de todas las maldades, será atado con cadenas y será aprisionado durante los 1000 años del gobierno celestial, en los cuales la justicia reinará en el mundo, de forma que no urda ningún mal en contra del pueblo de Dios. En el transcurso de los 3 siglos siguientes, las convicciones quiliastas declinaron por razones adicionales. Desde el principio de la accesión de Constantino al trono, 272 a 337 después de Cristo, y de la extensión de su reinado por el conjunto del Imperio Romano, puso al fin a las persecuciones contra los cristianos. La Iglesia fue entonces protegida por el Estado. Así se encontró repentinamente en medio de unas condiciones nuevas, salió rápidamente de su pobreza y se encontró pronto coronada de honores y de riquezas temporales. Comprendió que desagradaría a Constantino y a su corte si seguía hablando de la vida como de una peregrinación y si seguía enseñando la separación del mundo. Así se hizo inaceptable la venida de otro rey y de su reinado terrenal. Así, bajo la protección del Estado, en plena prosperidad, la Iglesia llegó a olvidar su vocación y su esperanza. Hasta entonces había encontrado en las Escrituras el sostén que justificaba su separación del mundo, pero con un cambio tal en la situación era preciso reinterpretar la Biblia para dar confirmación a esta nueva posición. Así vino a declararse a sí misma el reino de Dios sobre la tierra y a tomar plenamente el papel y la posición de Israel. La escuela alejandrina había ya conocido un gran esplendor durante el siglo anterior, lo cual facilitó el rechazamiento de las creencias quiliastas. Orígenes, teólogo de tendencia alegorizante, atacó abiertamente el milenialismo y difundió el método de interpretación simbólica que permitió comprender los pasajes bíblicos acerca del milenio en términos espirituales. Dionisio de Alejandría, discípulo de Orígenes, siguió sus pasos y preparó el terreno para el rechazamiento del libro del Apocalipsis, que tuvo lugar en el concilio de la Odisea el 360. San Agustín 354 a 430. Él jugó asimismo un papel importante en el establecimiento de las convicciones antiquiliastas. Veamos en resumen su posición. La primera resurrección trata de las almas muertas de los incrédulos resucitados a la vida espiritual por la conversión. Empezó con el ministerio de Jesús, el cual marcó el inicio del milenio. El diablo es atado y arrojado del corazón de los discípulos de Cristo. Los santos reinan por su victoria personal sobre el pecado y el diablo. La bestia es identificada con el mundo malvado y su imagen con la hipocresía. Según San Agustín, el milenio terminaría el 650 después de Cristo, poniendo fin al periodo de 6000 años e introduciendo el surgimiento del anticristo, lo que no concuerda precisamente con Apocalipsis 20:10. Sin embargo, la verdad persistió, ya que esta época cuenta con capaces defensores del premilenialismo. La oposición sostenida de los alegoristas a esta doctrina lo demuestra claramente. Como conclusión, vemos entonces que 1. La Iglesia tuvo convicciones netamente premilenialistas durante el curso de los primeros siglos. 2. Al unirse la Iglesia y el Estado, la esperanza perdió su brillo, aunque no quedó totalmente apagada.
3. Se tuvo que esperar al siglo II para que surgieran las primeras ideas amilenialistas. 2. El período medieval. La Edad Media fue un período de profunda oscuridad para todas las doctrinas y el premilenialismo no fue una excepción. Se ha expuesto que el premilenialismo fue la fe histórica de la iglesia primitiva y esto es de la mayor importancia porque muestra la importancia secundaria del hecho de que la verdadera doctrina quedara eclipsada en la Edad Media. La base de la fe premilenial se halla ya bien esclarecida en la historia, pero por mor de la integridad de su curso se seguirá su desarrollo histórico. La doctrina del reino, tal como la mantenía la iglesia primitiva, quedó casi exterminada bajo la enseñanza y el poder del papado. No obstante, al aproximarse el año 1000, se avivaron las esperanzas de un rápido fin del mundo. Aunque este fue proclamado por varios predicadores, la posición de la cristiandad organizada era tan poderosa en el mundo que el deseo de la inauguración de un nuevo orden perdió su vitalidad. Se perpetuaron las creencias mileniales tradicionales, pero en general, a través de la Edad Media, los cristianos se hallaban satisfechos con el triunfo de la Iglesia en el presente orden y con la esperanza del alma individual después de la muerte. No obstante, la luz de la verdad no quedó extinguida, aunque es indudable que cayó tan mal ante la dominante Iglesia de Roma, que fue muy poco conocida durante este periodo, pero hay intimaciones de que la fe premilenial fue mantenida por algunas personas y algunos grupos en algunas de sus características, pero incluso la verdad en esta edad se halla mezclada con error porque la oscuridad de Roma era profunda y muy extendida. Los valdenses. Estos santos fueron proscritos y perseguidos por la Iglesia de Roma. Aunque no poseían un sistema de escatología bien desarrollado, eran firmes creyentes en la interpretación literal de las Escrituras y esperaban la venida del Señor. La noble lección, uno de sus escritos, muestra ciertamente su expectación del reino que ha de venir. La carencia de un sistema detallado puede deberse en parte a que su punto de énfasis se dirigía en contra de la enseñanza romana de que la Iglesia romana era el reino y la ejecutora de juicio, pero lo que carecieran en cuanto a sistema quedaba compensado por su espera y amor de la aparición del Señor. Los paulicianos, aunque no eran quiliastas en el sentido en que lo era la iglesia primitiva, esta gente esperaba también la venida del Señor y la introducción de la edad venidera. Los cátaros sucesores de los paulicianos compartían puntos de vista similares acerca de la naturaleza de la evidencia. En este periodo podemos llegar a la conclusión de que no es fuerte ya que presenta poco en cuanto a un sistema escatológico, sino que se centra principalmente en la esperanza del retorno de Cristo. 3. El periodo de la Reforma. Durante la Reforma, años 1500 a 1650, hubo un retorno parcial a la verdad premilenial. En general, se puede decir que los reformadores no eran premilenaristas, sino que su escatología era abrumadoramente la de la Iglesia romana, de la que se habían separado. Wycliffe, Calvino, Lutero, Zwinglio y Melanchthon pertenecen a este grupo. No obstante, estos hombres sí esperaban el retorno de Cristo, aunque creían que la Iglesia era, en cierto sentido, el reino de Dios. Debiera recordarse que ellos mismos reconocieron su capacidad de errar y que admitieron que muchas cosas en la Biblia les eran todavía oscuras a ellos. Es indudable que sus labores no fueron principalmente en el campo de la escatología. No obstante, hubo ciertos grupos que eran definitivamente premilenaristas. Al mencionarlos estará bien
que tengamos presente en mente esta advertencia que expresa Peters. Es desafortunado y engañoso que se hagan esfuerzos por enlazar el kiliasmo antiguo y moderno con las extravagancias de los anabaptistas y de los hombres de la quinta monarquía e inferir apresuradamente que cuando estos son condenados confesionalmente o de otras maneras por los reformadores y por otros, que ello implica también una condenación del kiliasmo en todas sus fases. Si se aplicara este tipo de procedimiento a otras doctrinas, no dejaría con poco que poder recibir. Quiliastras en Inglaterra. Se puede considerar a varios hombres en Inglaterra como quiliastas de este periodo, aunque algunos eran indudablemente más profundos y discriminatorios en sus creencias que otros. William Tyndale, 1480 a 1536. Es especialmente recordado por su insistencia en la interpretación literal de las escrituras. Nicholas Ridley y Hugh Latimer, que fueron quemados en la hoguera en 1555, mantenían posturas quiliastas. El último dijo: quizás vendrá en mis días, viejo como soy, o en los días de mis hijos. Los santos serán arrebatados a encontrar a Cristo en el aire y así volverán con él otra vez. Él pondrá a Satanás, aquella vieja serpiente, bajo nuestros pies. Hacia el final de la Reforma, el premilenarismo en Inglaterra había caído en descrédito debido a que su enseñanza había cristalizado en una propaganda definidamente política conocida como el movimiento de la Quinta Monarquía, que era amargamente antagonista a Cromwell. Sus abogados profesaban adhesión solamente al Rey Jesús, afirmando que estaba a punto de aparecer y establecer una quinta monarquía mundial. Creían además que tenían que demostrar su disposición luchando por el Rey Jesús, convicción esta que se expresó en dos intentos infructuosos de insurrección en 1657 y en 1661. El quiliasmo en Francia. Los hugonotes, una gente muy espiritual, eran quiliastas y esta es una de las razones por las que la Iglesia romana los odiaba tanto. Los camisards y los profetas franceses que florecieron en Francia después de la Reforma eran también de persuasión quiliasta. Otros grupos quiliastas. Zúrich, en Suiza, fue la cuna original de los anabaptistas que eran sin sombra de duda quiliastas. Los hermanos bohemios y moravos, firmemente aliados con los anabaptistas, mantenían la misma fe relativa al retorno premilenial de Cristo. Al resumir este periodo, se puede decir que aunque la Reforma no conllevó un retorno completo a la esperanza premilenial, sí que hubo un retorno parcial, que este retorno tuvo lugar a menudo en sectas que fueron más tarde condenadas, no implica que la doctrina en sí misma sea errónea. El protestantismo nunca se ha recuperado totalmente de la escatología de la Iglesia católico romana, tal como esta fue desarrollada en la Edad Media. 4. El período moderno. El período moderno ha sido testigo de una mezcla de creencias. Primero, ha visto el surgimiento y la caída del postmilenialismo, y aunque sus raíces pueden seguirse hasta Agustín, el padre del postmilenialismo moderno es Daniel Whitby. Esta teoría ya ha sido bosquejada en páginas precedentes y no tiene muchos adherentes en la actualidad. El amilenialismo ha florecido en la era moderna con el peso de hombres como Benjamin B. Warfield, Louis Berkhoff, Oswald T. Hayes, etc. detrás de él. El premilenialismo en Europa. Sería imposible relacionar todos los expositores del premilenialismo en el periodo moderno. Ya en su época, George Peters
podía relacionar por nombre por lo menos a 470 ministros y escritores ampliamente conocidos en Europa que eran premilenialistas. No obstante, ciertos hombres fueron especialmente utilizados para provocar un retorno a la antigua fe histórica en todas sus características esenciales. Joseph Maid, 1583 a 1638, que por su estudio se vio obligado a ceder a una interpretación literal de las escrituras, dijo: pero todo esto concibo yo que parece implicar el texto, que estos santos de la primera resurrección reinarán aquí en la tierra, en la Nueva Jerusalén, en un estado de bienaventuranza y gloria, participando de la presencia y visión divina de Cristo, su Rey. En 1740, un alemán, John A. Bengel, publicó un comentario sobre el Apocalipsis que dio ímpetu al premilenialismo en el mundo erudito. Juan Wesley adopta las notas de Bengel sobre el Apocalipsis en su propio comentario sobre el Nuevo Testamento y por ello se alinea con los premilenialistas. También incluidos entre los prominentes quiliastas europeos se hallan estos hombres que han escrito comentarios sobre todas o parte de las escrituras: Bengel, Olshausen, Healy, Stier, Alford, Lange, Meyer, Stark, Faucea, Bonnard, Riley, Stace, Cumming, Delitzsch, Ebrard, Medi, Goodwin, Eliot, Cunningham y Darby. El premilenialismo en América. En este país el premilenialismo fue pronto incorporado en la creencia de muchos de sus primeros predicadores. Notable entre ellos es Increase Mater, 1639 a 1723. Este teólogo puritano dijo en su libro The Mystery of Israel versus Salvation Explained and Applied: lo que tanto me oprime que no puedo hablar en contra de la opinión quiliasta es que acepto estas cuatro cosas como principios y no dudo en absoluto que son demostrables. 1. Que los 1000 años apocalípticos no están en el pasado sino en el futuro. 2. Que la venida de Cristo a resucitar a los muertos y a juzgar la tierra tendrá lugar dentro de mucho menos de estos 1000 años. 3. Que la conversión de los judíos no tendrá lugar hasta que el presente estado del mundo esté cercano a su final. 4. Que después de la conversión de los judíos habrá un día glorioso para los elegidos sobre la tierra y que este día será muy dilatado. Su hijo Cotton Mather, 1663 a 1728, fue también explícito en su enseñanza. Se sabe bien que en lo más anterior de los tiempos primitivos los fieles creían en un sentido literal en la segunda venida del Señor Jesucristo y en la resurrección y reinado de los santos con Él 1000 años antes de que el resto de los muertos vivan de nuevo. La doctrina del milenio es verdad. Además, Mather testifica también de que muchos de sus contemporáneos mantenían puntos de vista premileniales y desde su época docenas de predicadores han abrazado esta verdad. Peters relaciona por lo menos 3.360 hombres prominentes en América como premilenialistas. En 1870 apareció el libro Maranatha de James H. Brooks e hizo mucho por la difusión del premilenialismo. En 1878 se publicó Jesús is Coming, Jesús viene, de W. E. Blackstone, y también influenció a muchos creyentes. La Biblia anotada de Scofield, publicada por vez primera en 1909, ha sido probablemente una de las mayores fuerzas en la popularización de las enseñanzas premileniales. En la actualidad, los premilenialistas constituyen una minoría muy respetable dentro de la Iglesia e incluyen entre ellos a muchos de los más capaces, más devotos y más eruditas entre los hombres que la Iglesia tiene. 5. Conclusión.
La mayor parte de la discusión en este capítulo se centró en el periodo antiguo de la historia de la Iglesia, porque se consideró de la mayor importancia mostrar que el premilenarismo era la fe de la Iglesia primitiva. Se ha dado un amplio testimonio para mostrar que esto fue así en los primeros y más puros siglos de la Iglesia. La verdad fue perdida en la práctica en la Edad Media, e incluso la Reforma ocasionó solamente un retorno parcial. En el período moderno el retorno no ha sido completo, pero la verdad, tal como se mantiene en la actualidad, es esencialmente la misma como la que se mantenía en la Iglesia antigua. La afirmación de Mauro de que el premilenialismo no tiene base en la historia muestra claramente su ignorancia de los hechos. Ciertos refinamientos pueden ser de origen moderno, pero es evidente que el premilenialismo era la fe de la Iglesia siglos antes de los hermanos y de Darby. La afirmación de que el premilenialismo es algo nuevo demuestra que las grandes iglesias de la Reforma han seguido simplemente la línea de interpretación profética del catolicismo romano, igual como que han mantenido gran parte de su falsa eclesiología, la Iglesia unida al Estado, etc. El premilenialismo tiene una base muy sólida en la historia.